Amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy estaré compartiendo sobre la importancia de, de dejar de pensar en nosotros mismos, sino también que debemos de pensar en los demás. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias como siempre por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu misericordia, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ser misericordioso y compasivo como tú lo eres con nosotros. Que tú nos ayudes a no solo nos preocupemos por nuestras propias necesidades, sino también por las demás, así como tú hiciste con cada uno de nosotros, dejando de pensar en ti, Padre Celestial. Que tú nos ayudes a tener empatía, a ponernos en el zapato de los demás, Padre Celestial. Teniendo tu mente, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como base bíblica estaré leyendo Filipenses 2, 4, 5, que nos dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo quien Jesucristo. Este tema lleva como título, todo regalo de dar viene con el precio del sacrificio. Así es. Entonces aquí podemos ver lo primero que Jesús nos dice en su palabra, no se ocupen solo de su propia intereses. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque muchas veces los seres humanos solamente pensamos en nosotros mismos, dejamos de pensar en los demás y muchas veces a costa del sufrimiento ajeno. Y ahí podemos ver el ejemplo de quién, de Judas. Es el primer ejemplo que nosotros podemos ver y lamentablemente que aunque nosotros no actuemos directamente, literalmente así, pero lo hacemos de qué forma, ignorando las necesidades de los demás. Muchas veces buscamos a los demás cuando tenemos necesidades, por interés, por beneficio o por placer. Y Dios aborrece eso. ¿Por qué? Porque a nosotros tampoco nos gustaría eso. Y ahí podemos ver el ejemplo de joven rico que le dijo al Señor que qué le hacía falta para heredar el reino de los cielos, que había guardado todos los mandamientos. Y Jesús le dijo, vende lo que tiene y dale a los pobres. ¿Y qué hizo? Se fue triste, con la cabeza abajo. ¿Por qué? Porque amaba tanto a la riqueza, se amaba tanto a sí mismo, que dejaba de pensar en las necesidades de los demás. No tenía empatía, no le dolía ver a los demás pasando necesidades, sufriendo. Y lamentablemente el caso, muchas veces eso pasa con nosotros y muchas veces queremos hacer como el joven rico, queremos que Dios nos bendiga, queremos venir a Dios incluso a otra persona para que nos bendiga, para que nos dé lo que nosotros queremos, pero nosotros no queremos sacrificarnos. ¿Eh? Entonces, eso es algo muy triste, muy lamentable y que Dios no le agrada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces las personas son fieles mientras sus intereses no estén en peligro. Es una frase muy profunda y bastante realista. Muchas veces la lealtad de la persona parece inquebrantable hasta que sus intereses personales chocan con la situación. Aquí te desgloso esta idea porque ocurre y cómo se manifiesta. La prueba de fuego es muy fácil de ser fiel a lo leal cuando todo va bien y no hay nada que perder. La verdadera lealtad se demuestra cuando hay que elegir entre el beneficio propio y la lealtad hacia otra persona, pero sobre todo a Dios. Eso es algo bien importante, porque lamentablemente nosotros queremos ser como el joven rico, queremos ser fiel mientras nuestros intereses no estén en peligro, mientras la otra persona no esté dando lo que nosotros queremos, pero cuando esa persona no quiera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como Judas, lamentablemente el caso. Y Dios aborrece eso porque a nosotros no nos gustaría, como le mencioné, que nos hicieran algo así. Entonces continúa diciendo, ahora, no es que está mal que nos preocupemos por nosotros. Dios ama que también nosotros nos preocupemos por nosotros. El problema es cuando nosotros actuamos de forma egoísta, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de lo demás. Porque el Señor dice que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, que lo podemos ver, mucho menos lo vamos a amar a Él. Esa es la realidad. Ahora, dice, continúa diciendo, sino también procuren interesarse en los demás. Aquí el Señor nunca dijo que no nos interesemos, que no nos preocupemos por nosotros. No, no. Él dice que no solo lo hagamos por nosotros, sino también que nos preocupemos por los demás.
eso es, que tengamos amor, que nos pongamos en el zapato de los demás, que también en algún momento nosotros podemos pasar por lo que están pasando los demás. O podemos ver el ejemplo de todo lo que pasa en el mundo, de todas las enfermedades. Son cosas que nosotros no estamos exentos a eso. Y el Señor dice en su palabra que en el mundo vamos a tener pruebas, que vamos a tener aflicciones. Él nunca dijo que no vamos a pasar por necesidades. Entonces, nosotros cuando tengamos la oportunidad de ayudar, de socorrer a otro, hagámoslo. Pero no lo hagamos esperando algo a cambio, porque Jesús no nos enseñó eso y Él no lo hizo así. Ahora, mire lo que dice Jesucristo. Tengan la misma actitud que tuvo ¿quién? Jesucristo. ¿Y qué fue la actitud que tuvo Jesucristo? Que dejó de pensar en sí mismo, que pensaba en las necesidades de los demás, en sanar enfermos, echar fuera demonios, en compartir la palabra de Dios para que los demás sean salvos y lleguen a los pies de Cristo. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo en ser misericordioso, compasivo. Y podemos ver cómo el Señor lo detalla con más claridad aquí en Filipenses 2, 6, 11, que nos dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de ¿qué? De todo. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió esclavo en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto de los privilegios y le dio el más importante de todos los nombres para que ante Él se arrodille todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre. Entonces aquí podemos ver cómo Jesucristo dejó de pensar en sí mismo hasta tal punto que se humilló y dice que fue esclavo de todo. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo, un servidor que sirve a su amo, que busca complacer a su amo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ama. Que nosotros dejemos de pensar en nosotros mismos, que demostremos nuestro amor a través de nuestra lealtad, de nuestra obediencia, de servir a los demás. ¿Y qué pasó aquí? Como podemos ver, dice que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, lo exaltó, porque el Señor dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla, el que se cree mejor que los demás tienen que servirle, que los demás tienen que hacer lo que diga, que menosprecia a los demás, cuando Jesucristo podemos ver que aquí nunca lo hizo en este maravilloso ejemplo. Entonces Dios lo que va a hacer, lo va a humillar. Y por eso Dios dice en su palabra que el que quiera ser el primero en el reino de los cielos tendrá que ser el servidor de todo, que todo. ¿Y quién se puso como ejemplo? Jesucristo, servidor de todo, esclavo de todo, que lo dice ahí. Entonces podemos ver también otro ejemplo que el Señor nos dice aquí en Mateo 20, 27, 29, que nos dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Aquí podemos ver otro ejemplo de servir, de no solo pensar en nosotros mismos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Y qué podemos ver aquí? Que Jesucristo nos enseña con el ejemplo. Y como el Hijo del Hombre no vino para hacerse servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Por qué? Porque Dios ama esto. Dios ama cuando nosotros dejamos de pensar de forma egoísta en nuestro propio bienestar a costa y de sufrimiento de los demás. O cuando nosotros podemos ver a una persona y no lo ayudamos. Dios aborrece cuando nosotros no tenemos amor ni misericordia por los demás. Entonces podemos ver cómo el Señor nos dice aquí en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que pecado es perdón, que dejar de cometer pecado es arrepentirme y no volverlo a hacer más. Dios ama eso. Dios ama cuando nosotros reconocemos nuestros errores, nuestra falta y decidimos apartarnos. Claro está. Ahora, aquí podemos ver algo bien importante. El Señor dice que eso no es suficiente. Cuando el Señor dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, está diciendo que cuando yo sé
hacer lo bueno, lo que es bueno, que sé que servir a los demás es bueno, agrada a Dios, que yo sienta amor por las necesidades de los demás, porque las almas sean salvas, y yo no lo hago, ya con eso yo estoy pecando. Y por eso podemos ver cómo Jesús le dice aquello, que le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, porque tuve hambre, no me diste de comer, porque tuve sed, tuve en la cárcel, no me visitaste. Ellos sabían lo que era bueno y pudiendo ayudarle, teniendo para ayudarle, hicieron como el joven rico, no lo ayudaron. Y por eso Dios le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. Esa es la realidad. Pecado no es solo dejar de hacer lo malo, de cometer pecado. Pecado para Dios es también que yo sepa hacer lo bueno, que yo sepa que ayudar, que yo sepa que sentir amor, empatía por el sufrimiento de los demás, por las necesidades de los demás, y yo pudiendo hacerlo no lo hago. Eso el Señor me está diciendo que es pecado aquí. Porque para Dios no es suficiente con solo dejar de hacer lo malo. No, para Dios no es suficiente, sino que tengo que hacer lo bueno. Servir a Dios, servir a mi prójimo, amar lo que están pasando necesidad. Entonces, les voy también a explicar el título que va referente al tema también. Todo regalo digno de dar viene con el precio de qué? Del sacrificio, de dejar de pensar en sí mismo. ¿Por qué? Porque nada que sea fácil va a ser fácil. Todo lo que vale la pena cuesta sacrificio. Y podemos ver a Jesucristo en mayor ejemplo. El amor es sacrificio. El amor no es solamente estar en los momentos buenos cuando Dios me bendice, cuando yo solo quiero la añadidura. No, no. El Señor dice que si yo le amo, yo tengo que servirle y buscar su reino y su justicia. Entonces las añadiduras van a venir. Entonces, tres significados, perdón, todo regalo digno de dar viene con el precio de sacrificio. Significa tres cosas. Lo que vale cuesta. Un regalo digno no es cualquier cosa. Es el que nace del corazón. Y lo que nace del corazón siempre pide algo de ti. Pide algo de cada uno de nosotros. Tiempo, lágrimas, esfuerzo, perdón, silencio. Ejemplo, Dios nos dio a Jesucristo el regalo más digno de la historia, pero tuvo el precio más alto, la cruz, el sacrificio. Y eso lo encontramos en qué? En Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito para que todo el que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor real es sacrificarse uno mismo, dejar de pensar en sí mismo para pensar en las necesidades de los demás y demostrarlo a través de los hechos, con sacrificio, negándonos a nosotros mismos como hizo Jesucristo. El sacrificio es la prueba del amor. No puede dar algo valioso sin que sin que te duela un poquito. Si no te cuesta, es probablemente no vale tanto. Por ejemplo, la madre, el regalo de ser madre viene acompañado con noche sin dormir. Dura 9 meses con el bebé en la barriga, pasando malestares, incomodidades. Y cuando nace el bebé, se tiene que sacrificar su sueño. Eso es que son cosas que muchas veces nosotros la pasamos por alto. Pero el amor verdadero lo podemos ver a través de la Biblia y a través de los años. Es sacrificio. Y por eso es que Dios nos llama a sacrificarnos, a dejar de ser egoísta y de pensar solamente en nuestro propio beneficio, nuestros propios intereses. Amistad, perdonar a alguien que te cuesta orgullo, igual a que a sacrificio. Adoración, alabar a Dios en medio del dolor te cuesta tu comodidad. ¿Nos cuesta qué? Nuestra comodidad, igual a que a sacrificio. Dios lo hace así. Él nunca da barato, porque lo barato se desprecia. Todo lo que Él da, salvación, sanidad,
provisión, propósito, pasó primero por sacrificio, el suyo y a veces el nuestro. Esa es la verdad. Significa que si Dios te está pidiendo un sacrificio ahora, es porque el regalo que viene después es digno, es grande y viene de qué? De Él. Romanos 12:1 dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es el regalo de serle útil y de serle fiel. Así es. Por eso el Señor nos llama a sacrificarnos. ¿Por qué? Porque servir cuesta. Dejar de pensar en nosotros mismos nos cuesta. Y por eso es que nos llama a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable. Que prefiramos padecer por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, sobre todo por quienes amamos, agradándole, haciendo lo que le agrada, lo que le hace sentir bien, y por lo cual el Señor exaltó a Jesucristo, porque Jesucristo dice en su palabra, yo no hago mi voluntad, sino lo que veo hacer el Padre, eso hago, porque lo que yo sé que el Padre hace, es porque sé que a Él le agrada. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Él vino a servir, dejar de pensar en sí mismo, dejar de pensar en su grandeza, como Dios que era, para venir a servirnos a cada uno de nosotros. Y ese es el llamado que el Señor nos llama a nosotros, a dejar de pensar solamente en nosotros mismos, de ser egoísta, de ser orgulloso y de tener amor por los demás, de tener misericordia por las necesidades de los demás, como hizo Jesucristo. Él mismo se pone como ejemplo. Él no solo lo dice, sino que sobre todo Él nos enseña, y por eso nos llama a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Así, amados hermanos, amada familia, espero que esta palabra de parte de Dios nos lleve cada día más a ser mejores, a ser más humildes, a tener empatía, a tener amor por el sufrimiento de los demás. Que nos compadezcamos, así como Jesucristo lo hace con cada uno de nosotros. El Señor le ama. Muchas bendiciones.